Buenas noches, mi nombre es Katy, soy la gerente de la consultora Analytics. Esta consultora se encarga de poder optimizar los datos de los procesos industriales de diferentes empresas y sobre todo poder llegar a la satisfacción del cliente. Ahora le vamos a presentar a los subgerentes de la empresa. Sugerencia de servicio al cliente. Yo me encargo del trato directo con el cliente, comunicando las nuevas necesidades que él requiera y o modificaciones del proyecto que se está trabajando. Sugerencia de investigación cuantitativa. Yo soy responsable de supervisar la mejora continua de la gestión de la calidad dentro de la consultora, entre sus miembros. Además, también yo evalúo el desempeño de cada operario. Sugerencia de procesos de producción. Mi función en la consultora es investigar cómo poder solucionar los cuellos de botella de la empresa, que se asesorará para así cumplir con las expectativas del cliente. Sugerencia de desarrollo organizacional. Yo soy responsable del equipo de producción, el cual se encarga de elaborar las estrategias del área y planear los procesos. Ahora les voy a explicar cuál es el propósito del proyecto. Identificar qué factores influyen en el procedimiento de procesos de producción de piezas metálicas y mecánicas que originan que haya metal sobrante durante este proceso para que el cliente así pueda disminuir la pérdida que estos sobrantes originan. A continuación les voy a decir el problema que hemos identificado en la empresa. La empresa de Industrias Mecánicas FEMA SL presenta problemas con la cantidad excesiva de metal sobrante, es decir, la merma. Dichos problemas son ocasionados por tres tipos de falla: falla electrónica, falla eléctrica y falla mecánica. En consecuencia, origina un aumento en el costo de producción, que es lo que nosotros queremos resolver. Bueno, ahora les voy a presentar el objetivo general. La industria Mecánicas FEMA SL, en su política de mejora continua, ha decidido evaluar el proceso de manufactura para lograr obtener piezas de configuración geométrica requerida y acabado deseado en sus 6 plantas y analizar las fallas y repercusiones durante su proceso productivo, para disminuir la cantidad excesiva de material sobrante y así evitar un mayor tiempo maquinado, un mayor desperdicio de material y disminuir el costo de fabricación. Nuestra consultora plantea los siguientes objetivos específicos para la solución de la problemática de la industria FEMA. Primero, analizar y determinar si el costo en reparaciones acumuladas anteriores es mayor a $80. Segundo, analizar la desviación estándar de tiempo de paro de la producción, que está medida en horas, sea de 31.7. Tercero, analizar y determinar si la proporción de fallas número 3 de la producción es mayor al 38%. Cuarto, comprobar si las horas por trabajador en la reparación son en promedio en la planta 1 es menor a las horas por trabajador en la reparación promedio de la planta 6 con un nivel de significancia del 5%, previamente habiendo analizado la homogeneidad de las varianzas. Quinto, determinar si la proporción de los impactos más frecuentes es mayor en la planta 3 o 4. Sexto, determinar si existe relación entre la causa falla y el tipo de esta. Séptimo, determinar si la proporción histórica de los 3 tipos de impactos de las fallas ha cambiado. Por último, 8, determinar si las horas por trabajador que reparan las fallas sigue una distribución de Poisson. Para analizar la problemática de la empresa, la consultora Analytics ha creído conveniente clasificar las variables en 3 categorías. La primera es la independiente, luego la controlada y la dependiente. En controlada podemos mencionar los días de la semana, ya que la empresa trabaja de lunes a domingo y por ende es una variable que se mantiene constante durante todo el proceso. También podemos mencionar la variable independiente, la cual es la variable que se cambia intencionalmente durante todo el proceso y a partir de ella se analizan los casos. Por ejemplo, el número de fallas y la causa de las fallas. En las variables dependientes podemos mencionar los costos de reparación y las horas hombre empleadas en la reparación. Es muy importante que estas variables estén en una escala de medición, las cuales también hemos distribuido en 3 grupos: es la razón, nominal y la ordinal.
Para poder analizar la problemática de industrias FEMA, se han determinado los siguientes datos con los cuales se trabajará durante el proyecto. Población. Fallas presentadas durante el primer semestre de 2014 en las 6 plantas de proceso de manufactura. La muestra. Consta de 600 muestras falladas registradas durante los momentos de control de calidad de los equipos de mejora continua. Y la unidad elemental. Una muestra fallada en el proceso de manufactura de las piezas mecánicas en el primer semestre del año 2014. A continuación, utilizaremos la prueba de hipótesis para una media. En el siguiente problema, el gerente afirma que el costo promedio acumulado de reparaciones anteriores es mayor a $80. De ser así, él realizará un nuevo costo para las reparaciones futuras. El gerente propondrá un nuevo presupuesto, tomar en cuenta un nivel de significancia del 5%. Como podemos observar, la hipótesis nula es la media menor o igual a $80 y la hipótesis alternante que la media sea mayor a $80. Tras haber ingresado los datos en Minitab, se obtiene que el p-valor es igual a 0.324, lo cual es mayor al alfa, que es 0.05, por lo que no se rechaza h sub 0. En conclusión, bajo un nivel de significancia del 5%, no existe evidencia para afirmar que el costo promedio de los costos acumulados en reparaciones anteriores es mayor a $80, por lo que el gerente no propondrá un nuevo presupuesto. Y ahora aplicaremos prueba de hipótesis para una varianza. La empresa encargará nuevas actividades a los trabajadores si la desviación estándar total del tiempo de paro en horas supera los 37.1 horas. ¿Qué decisión deberá tomar la empresa? Para la hipótesis hemos planteado lo siguiente. Hipótesis nula, que la varianza sea igual a 31.7 y que la hipótesis alternante sea que la varianza sea menor a 31.7. Aplicando en Minitab los datos, se llega a que el p-valor es igual a 0.229, por lo que es mayor que el 0.05 del alfa y no se rechaza h sub 0. En conclusión, con un nivel de significación del 5%, no existe suficiente evidencia estadística para afirmar que la varianza del tiempo de paro en minutos es menor a 31.7 horas. Por lo tanto, la empresa decidirá implementar una nueva actividad para los trabajadores en ese tiempo de paro. A continuación se aplicará prueba de hipótesis para 2 varianzas y 2 medias. El dueño de la empresa piensa contratar nuevos empleados en la planta 1 o 6 que utilicen un menor tiempo para las reparaciones. La decisión se basará en lo siguiente: se contratarán nuevos empleados en la planta 1 si es más ineficiente. En caso contrario, se elegirá la planta 6. A. Determinar si las varianzas son homogéneas o no. B. ¿Qué decisión tomará el dueño? A. Prueba de hipótesis. La hipótesis nula, que las varianzas son iguales, y la hipótesis alternante, que las varianzas no son iguales. Luego vemos en el Minitab nos arroja una serie de resultados, el cual el p-valor es el 0,392, que es mayor al alfa, por lo tanto no se rechaza la hipótesis nula. En la conclusión, con un nivel de significación de 5%, se asume que las varianzas son homogéneas. En la parte B podemos observar estas hipótesis planteadas, la cual nos arroja como p-valor 0,846, que es mayor al alfa, por lo tanto tampoco se rechaza la hipótesis nula. Llegamos a la conclusión, con un nivel de significación de 5%, que no existe suficiente evidencia estadística para afirmar que el promedio de horas por trabajador para realizar reparaciones en la planta 6 es menor que el de la planta 1. El dueño debería contratar nuevos empleados en la planta 6. Ahora se aplicará prueba de hipótesis para 2 proporciones. En el siguiente problema. La empresa determinó que los impactos más frecuentes se encontraban en las plantas 3 y 4. A continuación se muestra el registro de las muestras encontradas en ambas plantas. Se podría afirmar que la proporción de impactos es mayor en la planta 3 que el de la planta 4. La prueba de hipótesis se observa el h sub 0 con diferencia de proporciones menor o igual a 0 y el h a 1, la diferencia de proporciones, mayor a 0, con proporción de la planta 3 es mayor que la de la planta 4. Analizando mediante el Minitab, se puede observar el p-valor, que es 0,978, que es mayor al alfa, que es 0,05, lo cual nos
dice que no se rechaza el H sub 0, llegando a la conclusión, con un nivel de significación del 5%, que no existe suficiente evidencia estadística para afirmar que la proporción de impactos de la planta 3 es mayor que la proporción de la planta 4. Ahora mostraremos la prueba de hipótesis de homogeneidad e independencia. La empresa cuenta con 6 plantas de proceso de manufactura en las cuales se registran 4 tipos de causas de falla, 1, 2, 3 y 4, y que existen 3 tipos de falla, 1, 2 y 3. De una muestra de 600 fallas se desea probar con un nivel de significación del 5% si existe independencia entre las causas de las fallas y el tipo de falla. Para la solución hemos planteado las hipótesis. Hipótesis nula. Las causas de las fallas de la empresa son independientes del tipo de falla. Y la hipótesis alternativa, que las causas de las fallas de la planta no son independientes a la planta de embotellado. Analizando comunidad, llegamos a que p-valor vale 0.000, lo cual es menor al alfa, por lo tanto se rechazará h sub 0. En conclusión, bajo un nivel de significación del 5%, sí existe evidencia para afirmar que no hay independencia, es decir, estas están relacionadas, tanto las causas como el tipo de falla. Para la solución del siguiente ejercicio, vamos a utilizar bondad de ajuste. Las plantas de proceso de manufactura presentan 3 tipos de impacto de una falla: leve, moderada y grave. El Departamento de Ingeniería ha estimado hace mucho tiempo que el 35%, el 30% y 35% de los impactos de las fallas son presentados respectivamente como leve, moderado y grave. Recientemente se ha presentado la siguiente información. Determinar si la proporción histórica de los 3 tipos de impacto de falla ha cambiado. Consideraremos para este ejercicio un nivel de significancia del 5%. Para la solución de esto tenemos la prueba de hipótesis. La hipótesis nula es igual a la proporción histórica de tipos de impacto no ha cambiado. Para la hipótesis alternante, la proporción histórica de impactos sí ha cambiado. Bueno, tenemos todos los datos que nos muestra el Minitab y nos arroja que el p-valor es igual a 0.000, el cual es menor que el alfa, por lo cual se rechaza la hipótesis nula. Y en conclusión, tenemos que bajo un nivel de significancia del 5% sí existe evidencia para afirmar que la proporción histórica de tipo de impacto sí ha cambiado. En este problema también aplicaremos bondad de ajuste. La oficina de inspectoría de la empresa observa que el número de horas por trabajador para reparar fallas de la planta de proceso de manufactura varían entre 2 y 9 horas y desea analizar si ese número de horas sigue una distribución de Poisson bajo un nivel de significancia del 5%. Para ello recopila información de 600 muestras falladas, las cuales se pueden observar en la siguiente tabla. Solución. Se plantea que el H sub 0 sigue una distribución de Poisson y el H sub 1 no sigue una distribución de Poisson. Se ingresan los datos al Minitab y nos arroja que el p-valor es 0 y este es menor que el alfa, por lo tanto se rechaza H sub 0. En conclusión, bajo un nivel de significación del 5%, sí existe evidencia para afirmar que la distribución que sigue el número de horas por trabajador en reparar una falla no es una distribución de Poisson. Recomendaciones que hemos recopilado tras este análisis estadístico. Primero, la empresa Industria FEMA debería otorgar más actividades a los trabajadores, debido a que el tiempo de paros en horas es mucho mayor al que se debería tener. Por esto, se beneficiaría y reduciría así los costos de producción. Como segunda recomendación, según pruebas estadísticas realizadas, es necesario la contratación de más empleados en la planta 6. Esto agilizará los procesos de producción. Como tercera recomendación, habiendo sido comprobado estadísticamente que las causas de fallas están relacionadas con el tipo de fallas en la industria FEMA, es recomendable tomar acciones al respecto, ya sea aumentar las actividades del personal o contratar más trabajadores. Como cuarta recomendación, se le indica a la industria que tenga presente los costos de reparación, también las horas extras trabajadas y por último la edad de los empleados. Esto contribuirá a que la productividad aumente y el costo de producción sea menor. Y por último, es importante tener en cuenta la capacitación de los operarios, pues esto aumentará la productividad del operario y contribuirá a que la empresa contrate solo el personal necesario. Por todo esto, en este estudio realizado,
comentamos que nuestra consultora estaría dispuesta a poder ayudar a esta empresa y poder así solucionar los problemas que actualmente tiene.